cristalazo de Rafael Cardona en su espacio. Rafael, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a toda la audiencia. Y bueno, pues este fin de semana vimos una más de las giras presidenciales y en este caso orientada mucho hacia los servicios de la salud, que bueno, no se necesita ser Germán Martínez para explicar lo que está pasando en ese ámbito tan importante de la atención a los pobladores de México. El presidente ha tomado una decisión que a mí me parece muy interesante, que es ir ahí a donde están los problemas en los hospitales, sobre todo en las zonas más deprimidas o más pobres, y ver por qué funcionan bien o por qué funcionan mal los hospitales y dar instrucciones, dar órdenes, revisar y tal y cual. Y ahora ha ido en el estado de Chiapas a la zona zapatista y ahí ha expresado su convicción pacifista. Y hay dos diferentes tonos de discurso. Yo he estado observando que el tono del discurso en las conferencias matutinas es uno muy instalado en el ejercicio del poder, y el otro, el discurso de los fines de semana, casi siempre en algún estado de la República, es un tono instalado en el ejercicio de la concordia. Y no se empatan a veces las dos actitudes. Por ejemplo, en los días anteriores, con esta rebelión de los policías federales, el presidente ha insistido en que no tienen razón de manifestarse de la forma como lo han hecho, pero que además la corporación completa pasó por un proceso de degradación y de desmoralización y de inmoralidad y de abandono. El caso es que los policías federales son personas indeseables para los fines de la nueva forma de búsqueda de la seguridad pública. Entonces, los ataca, los critica. Algunos dicen que los calumnia, otros dicen que los define, pero cuando llega a los terrenos en donde hay una hostilidad en su contra, saca la rama del olivo y se la ofrece, en este caso, al subcomandante Galeano. Y le recuerda, también echa mano de su álbum fotográfico y saca una vieja fotografía de cuando él todavía tenía el pelo negro, y está con el subcomandante. Y Galeano era Marcos. Nadie era lo que es hoy, ni él era presidente, ni Marcos era Galeano. Y el ejército zapatista tenía una presencia beligerante que no creció porque Carlos Salinas dijo que él no iba a responder y decretó un cese unilateral de las hostilidades, lo cual le permitió a los zapatistas enquistarse en sus zonas de influencia, en las Margaritas, en Guadalupe y en toda la zona que ya conocemos. Y después, cuando les abrieron la puerta de la Ciudad de México, Fox, en 15 minutos, los desactivó. Los desactivó como un ejército que quería ocupar la capital de la República. Se las prestó un ratito con todo y el Palacio Legislativo y con todo y la Escuela de Antropología usada como hotel de paso, y se fueron. Y de pasadita la comandante Ramona logró un trasplante de riñón. Hasta ahí más o menos esta parte de esta historia de los zapatistas. Pero hoy el presidente de la República les dice que la concordia, que la unión entre todos los mexicanos debe ser la norma de convivencia de todos los mexicanos. Y en eso creo que la mayoría estamos todos de acuerdo en que así debe ser. Pero así debe ser todo el tiempo. Porque hay ratos en los que el propio presidente sigue insistiendo, golpeando medios de comunicación, censurando actitudes de los policías. Por ejemplo, dice que ¿cómo puede ser confiable una policía que se amotina y toma las calles? Y protesta. Bueno, el lenguaje de la protesta
es el que le permitió al movimiento que después encabezó el propio presidente de la República llegar a donde llegó, protestando y tomando calles. Entonces, hay una especie de lenguaje dual, uno que agrede, descalifica, polariza, y otro que ofrece la paz y la paloma y el olivo y el arco iris después del diluvio. Y entonces eso a veces a algunas personas les hace creer que los mensajes no son claros, porque al ser contradictorios, uno de los dos no es cierto. ¿Cuál de esos dos es verdad y cuál de los dos no es verdad? Porque no pueden convivir los dos como una especie de Jano bifronte con dos caras, una cara dulce, amable, caritativa, cristiana, con cartilla moral, con iglesias de pentecostales, dije, no vende, pentecostales, ¿no? Y la otra apretando el puño y diciendo, bueno, pues estos se van porque se van. Y el que no pase, no pasa, y el que no le parezca, que se vaya, pero no tienen derecho, no tienen razón de estarse manifestando de la manera como lo están haciendo. No los vamos a reprimir, pero tampoco les vamos a hacer caso. Muchas gracias, Rafael, que es siempre como esta salida, ¿no? Tienen derecho a la sagrada manifestación, a la protesta, de ahí a que les hagamos caso o los peleemos, hay un trecho largo. Alguien te puede decir, bueno, ustedes hagan lo que quieran, al fin que yo ni los veo, ni los oigo. Y ese es un discurso que ya hemos oído demasiado en México. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches.